Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas, amigos. Carlos Roversi, Rolando González, les saludamos en La Hora que Ortiga desde Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Usted nos puede acompañar en todo el programa por el 905-222-0000. Solo le pedimos mucho respeto y mucha agilidad. Y lo que usted plantee, que ortigue, no importa quién. En unos minutos abrimos la línea, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Empezamos con Tiro al Blanco. Bueno, el lugar de regocijo, de recreo, de disfrute de mucha gente en las alturas heredianas fue cerrado. La Condesa, con una deuda importante con la Caja de Seguro Social, y pusieron ya el rotulito, mandaron a la gente para la casa y curiosamente con el cierre se les dañó el servidor. Decía aquel expresidente, caray. Bueno, según el informe de una empresa de analistas, Rice Market, actualizado a abril de 2014, Costa Rica está entre los primeros 10 países con el arroz más caro del mundo. O sea, sin duda alguna que uno debería ya definir eso. Eso está en un proceso judicial. Aquí ya hemos hablado con don Oscar Campos, pero eso no se resuelve. O sea, realmente aquí hay que tomar una decisión por los usuarios y no solo por los productores, o buscar un mecanismo, digamos, que sea un poquito más equilibrado. Pero bueno. El Ministerio de Obras Públicas quitó un viceministerio, lo metió en la refrigeradora y ahora lo reactivan para que haga la transformación de COSEBI y CONAVI. La pregunta de rigor, ¿se necesita otro viceministerio? Recuerden que se dijo que se iba a reducir, porque en la administración pasada había 3. Ahora había 2 y volvería a haber 3. Tiempo de presupuesto, tiempo de contención del gasto, tiempo de decisiones. ¿Será bien o no lo será? Bueno, Otón Solís sigue siendo personaje en esta semana, ¿verdad? Primero le pegó semerenda regañada al ministro de Relaciones Exteriores porque llegó con un séquito como de 15 personas a la comparecencia en la comisión de hacendarios, y lo primero que dijo don Otón es no tienen que trabajar en la Cancillería porque se vienen todos, ¿verdad? Y después de eso, don Otón sale con una comparación no muy afortunada, comparando en alguna medida a don Oscar Arias con Hitler, lo que le valió, por supuesto, una fuerte crítica. Lo más interesante es que los diputados del Frente Amplio se metieron en el tema y salieron trasquilados, ¿verdad? Dice en la asamblea que lo más peligroso que hay es cuando Ronald Vargas tuitea y él se muere de risa porque tiene un sentido del humor formidable. Efectivamente, tremenda camorra ayer, y don Otón Solís ofreció disculpas, don Gerardo Vargas Varela también, y hoy llegaron las disculpas de ambos por escrito a la fracción de Liberación Nacional, y la mano traviesa quedó quieta en base. Don Ronald Vargas no dijo ni cuido. Hoy no el titió. No tuiteó y don Ronald no hemos visto, no hemos visto. Observado todavía. Bueno, el diputado Mario Redondo saca un tema a colación realmente interesante. Por un lado habla de que en 5 meses solo en el Ministerio de Hacienda 62 viajes, un monto de miles de dólares,
en los viajes del Ministerio de Hacienda, donde habla de temas como ir a cursos de comunicación política de otros lados, y uno podría decir que yo creo que se están exagerando ya la gente en el tema de por qué la gente tiene que viajar, y a veces con recursos públicos. Si hay actividades técnicas, ¿por qué la gente no va a viajar a las actividades técnicas? ¿Por qué un funcionario no puede especializarse? Habrá que revisar bien eso. O sea, me parece que podemos irnos a un extremo equivocado, ¿verdad? A un extremo en donde creamos que eso no es inversión. La inversión en recurso humano, en capacitación de la persona, no necesariamente es mala. Y tiene que haber, por supuesto, que parte de la contribución del Estado en ese sentido. Lo malo es que alguien se vaya al exterior y no vuelva al gobierno y no aporte el know-how que ha aprendido, ¿verdad? Lo malo es que vayan a pasear, pero que vayan a cursos, a seminarios, a eventos. Yo la verdad es que, viera que a mí ya me está cansando este extremismo que se está planteando en el país, en donde todo es malo. Bueno, hoy Carlos viene con la mano suave, a veces es el más ortigoso de nosotros. Jorge Chavarría será reelecto el 6 de octubre como fiscal general. La Corte Plena se reunirá para esos efectos, de manera que los sismógrafos políticos nos van a registrar un terremoto en la Asamblea Legislativa, porque ha habido fracciones que consistentemente le han exigido a voz en cuello al Poder Judicial que no reelijan a Jorge Chavarría por las apreciaciones que tienen sobre su labor. Las y los magistrados consideran que es la persona idónea y que se justifica que siga en el cargo. ¿Usted qué opina? 905-222-0000 para el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Bueno, hoy despidieron, bueno, ayer o antier, renunció, comillas, esta renuncia en el país, el gerente de Recope, ¿verdad? Y entonces eso lo dio en exclusiva aquí Monumental. Investigando qué es lo que ha pasado, al parecer tiene que ver con una decisión de la Sala Constitucional de no darles las anualidades. Vean qué interesante, en Recope la anualidad vale como 5%, como 5 veces más de lo que vale en los ministerios del gobierno central. Hubo una resolución de la sala donde decía que eso había que permitírselo a los profesionales. Yo todavía no entiendo por qué hay que permitirlo, por convención colectiva. Y yo quiero leerme esa sentencia, porque eso es una perla. Sí, por eso. Pero además la sala dice que a los profesionales sí, pero que a los trabajadores no. El gerente era el que estaba haciendo las gestiones y le habló al sindicato de que iba a tener que parar eso. Y el sindicato dijo, en 24 horas le cortamos la cabeza. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos y le cortaron la cabeza al gerente de Recope. Y lo dejamos para que siga investigando. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, donde ya se había armado una camorra por el uso de plazas entre la unidad del PAC y la Casa Presidencial, otra camorra por la creación de una dirección que no estaba en los modelos de planificación institucional, una dirección en la que hay director y hay jefes de área y el personal es poquito. Ahora aparece el nombramiento de la presidenta del PAC en un puesto en relaciones públicas. Curiosamente, toman una plaza de chofer, la transforman, le dan más contenido económico y la presidenta del PAC entra a la planilla de relaciones públicas. Vea usted cómo las cosas cambian rápidamente. Buenas noches, ¿quién nos habla y qué plantea? Sí, buenas noches, don Rolando. Sí. Jorge Camacho, Pérez de León. Adelante, don Jorge. Mira, ya Botón Solís cayó en un ridículo. ¿Cómo se recurre a este diputado y 2 veces candidato a la presidencia de la República faltarle respeto a don Oscar Arias? 2 veces presidente, Premio Nobel de la Paz y un expresidente reconocido en el mundo. Yo creo que ya es hora de que la fracción del Partido de Liberación Nacional ya le toque, ya le mande la manguera a Botón Solís. Ya es demasiado. Además de que ya es demasiado también que esté en contra del gobierno actual, porque siendo de la misma fracción está en contra del gobierno. Muchas gracias a Jorge Camacho por su llamada.
905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Buenas noches, ¿quién llama y qué plantea? Buenas noches, Jorge Arturo Fonseca Nicoya. Don Jorge, adelante, por favor, es noche de Jorges. Hay una cosa que acaba de decir Roberti. Mucha gente ha viajado en esta región, la ventaja de vivir en una región pequeña como Nicoya, usted se da cuenta los que viajaron a China, a Europa, etcétera, pero Europa ni China pasó por ellos. Yo me acuerdo del diputado Marín que fue a China y siguió siendo el mismo, definitivamente. Y eso es lamentable porque si uno hace un viaje, va con la mente puesta en el desarrollo mental, tiene buenos dividendos, pero si no, no tiene ningún dividendo. Hay una cosa también, lo felicito porque estuviste muy bueno hoy, definitivamente, pobrecito el ministro de Hacienda, quedó un poquito resentido, pero son gajes del oficio. Estuvo muy bueno también hoy, el del movimiento libertario, ¿cómo se llama? El presidente del movimiento libertario, Otto Guevara, excelente, muy conciso, muy atinado en su discurso. También un diputadito de esos cristianos que yo creí que cuando estaba hablando no había visto quién era, yo creí que era el Porcionzón. Se enredó todo, no se sabía lo que quería realmente. Definitivamente uno se pone a pensar, Dios mío, cómo llegó a la Asamblea Legislativa, pero hoy son gajes del oficio. Muchísimas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Luis Fernando Vargas. Buenas noches, don Rolando. Adelante, por favor. Tal vez mi pregunta es salida de un poquito de contexto. Don Rolando, ¿nos podría hablar usted a nosotros qué títulos tiene usted como profesional? ¿Títulos? Sí, o sea, estudios. Solo uno, yo soy profesor de español. Ah, usted es profesor de... Claro. Ah, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Don José Bolaños nos dice en Facebook, contenido es lo que espero. Don Ludwig Fernando Martínez dice, apoyo 100% las posiciones de Otón Solís y le damos la bienvenida a José Bolaños, a Fabricio Alvarado, a Ramón Castro, que se nos unen como seguidores de La Hora que Ortiga, y un mensaje de saludo desde la zona sur. Esperemos que con mucho bienestar en aquellas lejanías de Costa Rica, igual que en el norte, en el este y en el oeste y en el Valle Central, donde nos oyen conductoras y conductores. Bueno, no podemos dejar de hablar de la tremenda bronca que se armó también en la Asamblea Legislativa entre el diputado Jorge Arguedas y el presidente del ICE, don Carlos Obregón. Esa es una pelea que yo creo que va a durar estos 4 años, salvo que alguno salga del ring, ¿verdad? Pero duro, don Jorge, con un argumento interesante de tratar de quitar una oficina de intervención telefónica. El tema es que es una oficina de intervención telefónica legalizada, porque tiene que ser a través de una orden judicial para investigaciones sobre el narcotráfico, etcétera. Pero don Jorge dice que ha habido usos y que además hay unos gastos excesivos. O sea, ese conflicto entre don Carlos y don Jorge Obregón, don Carlos Obregón y don Jorge Arguedas se las trae. Carlos, yo decirle a quienes nos escuchan y nos ven con toda sinceridad, la Asamblea Legislativa no atiende temas y temas, pero si la denuncia del diputado Jorge Arguedas es como él lo dice, posiblemente este es el hecho más grave que hayamos conocido en 6 meses, porque no hay ninguna facultad para que administrativamente se intervengan líneas telefónicas. Habrá que ver si eso es así o no es así. Si lo es lo más grave que hemos oído. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué dice? Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Enrique Castro. Adelante, don Enrique. Me parece que no es conveniente reelegir al fiscal, ya que tiene los cajones llenos de denuncias, inclusive la de don Oscar Arias, que está cuestionado por el problema de Cruzitas. De manera que es necesario que todos valoren, porque es necesario que la gente
se dé cuenta la poca operación que ha hecho el señor fiscal en su puesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Enrique por su llamada. Micael Cajel dice, con el cierre de la Condesa, que es un tema lamentable y que se viene unido a otras empresas, ¿cuántos desempleados sumamos ya por el cierre de estas empresas? Ese es un tema... En el caso de la Condesa creo que son más de 200. Sí, pero si los unimos a los otros, yo creo que hay, por lo menos en los últimos 5 meses, cerca de 1,000 personas desempleadas. Más, porque bueno, hay que contar los de Intel y hay que contar un cierre de otra planta de manufactura. Bueno, pero hay una ventaja, Rolando, hay más empleo. El tema de la platina, que siempre se dijo era culpa de la ineficiencia de un gobierno, ahora otro gobierno, que no tiene nada que ver con los anteriores, dice que es un problema muy difícil y que no se puede arreglar y que va a durar meses más, así que hay trabajito para seguir con la platina. Ese es un vacilón de la platina, ¿verdad? Entonces al principio era un tema de ineficiencia, un tema de falta de capacidad política, y ahora se dan cuenta que es un tema mucho más complicado que eso. Y por ahí han pasado los más pintados y pasamos los despintados todos los días, con Así esa es, vibración así y es. esos saltos de corriente que hay en el puente sobre el río Virilla. Buenas noches, ¿quién nos habla y qué plantea? Buenas, se le habla Rodolfo Herrera. Adelante, don Rodolfo. Mire, es lo siguiente, voy a un apoyo total a Otón, y en cuanto a lo que le dijo Oscar Arias, yo le recuerdo cuando Oscar Arias llamó a Pepe Figueres ayatolá y nadie decía nada. En realidad son decires y creo que fue un acto de valentía el que se disculpara, pero lo más importante es lo que está haciendo Otón, que es mantener a la medida las promesas que él mismo había hecho de un partido que él fundó, y ha sido un político realmente consecuente. En cuanto a Jorge Guerra, yo creo que está sumamente cuestionado y yo creo que no es conveniente que la Corte crea que es la única persona capaz que hay en Costa Rica para ejercer eso. Yo creo que eso es un ridículo pensarlo, habiendo tanta gente capaz. Y en lo del ICE, yo creo que las espías telefónicas, todo ese tipo de organismos coercitivos y de investigación clandestina deben ser eliminados de Costa Rica. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada, don Rodolfo Herrera. Francisco Elizondo dice, lástima que en la administración pasada no daban la ortiga. Está bueno, está bueno. Eso es una ortigada como, Sí. como de doble lado. Fina, por eso la leo, está muy fina. Buenas noches, ¿quién nos llama? Gracias, don Olman Sequeira. ¿Quién? Olman Sequeira. Adelante, don Olman. Yo soy uno de los taxistas perjudicados en todo lo que ha pasado con todos los gobiernos que han habido. Pero lo que más me preocupa a mí es todo lo que está saliendo en cuestiones de narcotráfico, porque esto afecta a la sociedad por tanta muerte, tanta cochinada que hay, y lo que es el lavadero de dinero, que en este país bueno, eso se ha visto. Entonces eso es muy preocupante, porque eso trae mucha ruina al país, mucha muerte, mucha cosa que es triste que este país haya caído en esas cosas. Gracias. Muchísimas gracias, ya tenemos una llamada un mensaje para nuestro invitado, ahorita lo integramos. 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, mi nombre es Carlos Solano. Adelante, don Carlos. Mire, yo quiero decir que lo único que soy en desacuerdo con Otón Solís es el pedir disculpas. Muchas gracias. Muy bien, don Carlos, buena ortigada esa, directa al grano, a la yugular. Tenemos otro tema, se hizo una gran manifestación de simpatía, empatía, de reconocimiento, porque la Caja iba a reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo en materia de seguridad social, y el tema se ha quedado y se ha quedado y se ha quedado, y hoy se manifiesta como que no avanza. Mientras tanto, también la discusión abierta sobre la DIS calienta todavía más el ambiente político y legislativo. Ya el gobierno presentó el proyecto y ahora vendrá esa discusión sobre si es suficiente o no es suficiente lo que plantean. Mientras tanto, hay diputadas y diputados que quieren eximir de los trámites ordinarios un proyecto para cerrar la DIS. Lo que no se hizo fue cerrarla por vía presupuestaria. Bueno, Rolando, no, usted que dice que hoy estoy muy tranquilo. Don Luis Guillermo Solís sigue con ese tema de las banderas bajan, las banderas vienen. Bueno, esos son temas que uno no entiende, ha sido como
como el gobierno de la banderitis, y entonces don Guillermo ahora decide poner las banderas de todas las provincias, y como no sé quién lo asesora, en lugar de poner la de la provincia de San José, puso la del Cantón Central de San José. Entonces, de Alajuela haber puesto la rojinegra, pero como de Guillermo es más morado, entonces como que no le gustaría ponerla mucho eso. A mí esa apreciación de la rojinegra me pone nervioso por algunos colegas de esta empresa que están lastimados. Ellos y ella. No, ella, bueno, yo le iba a celebrárselo mañana de una vez del cumpleaños, pero ya el cumpleaños se le adelantó, ¿verdad? Se dimos un buen cumpleaños. El regalo llegó adelantado. Estamos en Tiro al Blanco, cerramos este capítulo y nos vamos con buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Hola, soy Maureen Clark, diputada. Quiero felicitar a Rolando González y a Carlos Roversi por decidir nuevamente iniciar el programa o reiniciar el programa La Hora que Ortiga. Les deseo muchísimos éxitos y que sigan ortigando con esos temas tan controversiales. Dichosamente, ahora con el anunciado regreso, creemos que seguirá habiendo un antes y un después en la política nacional. La Hora que Ortiga, un programa extraordinario, un programa incomparable, del cual todas y todos hemos estado esperando su regreso. Soy Oscar López, diputado del Pase. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Buena nota por dos hechos importantes. Uno, parece que ya hubo un arreglo entre el Poder Ejecutivo y los empresarios de turismo. Recuerdan una polémica sobre la aplicación de un impuesto con carácter retroactivo. Bueno, han pasado las semanas en una mesa de negociación y han llegado a un acuerdo de suspender el cobro del impuesto mientras se dilucidan los alcances de la norma que se quiere aplicar o la Asamblea Legislativa se pronuncia al respecto. Y pego esta buena con otra mucho mejor. El Patronato Nacional de la Infancia le mete mano a las pasarelas y concursos infantiles. Y usted puede decir, ¿y eso a mí qué? Muy simple. El concurso de belleza es por definición una competencia física. Entonces, cuando ponen niñas a concursar en este tipo de formatos, las enseñan a competir por su belleza física. Lo que no está mal es que se deja de lado la belleza intelectual, la belleza moral, la integridad del ser humano. Y a esas edades fácilmente pueden ser usadas por partes interesadas para ganar dinero, para explotarlas, para aprovecharse. Buena nota por el PANI, buena nota por el gobierno en el tema del impuesto turístico. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Bueno, muy contento y muy complacido de que regrese La Hora que Ortiga. Es necesario que vuelvan a ortigarnos a todos. Es un medio y un mecanismo importante para que con seriedad y malicia podamos tener informados a los costarricenses de tantas cosas que pasan en la vida política y en la vida nacional. Antonio Álvarez de Santa. Soy el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y en particular tengo que decir que espacios como La Hora que Ortiga son muy importantes, espacios analíticos donde se revise, donde se hable del acontecer nacional, el acontecer social, el acontecer político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental.
Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. De regreso en la hora que Ortiga, hoy nos acompaña el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, representante de Restauración Nacional. Fabricio Alvarado destaca como un diputado activo, constructivo, dinámico, combativo cuando tiene que serlo, pero especialmente tiene una característica que lo hace un personaje curioso: es periodista. Entonces, quien en el ayer estuvo dedicado a seguir fuentes, ver noticias, indagar cosas, Ortigar, ahora es motivo de seguimiento. Esa experiencia con qué se come. Además, es cantante, es un hombre que desarrolla un ministerio cristiano y por lo tanto en él se conjugan esos factores y el ser un clarísimo representante de la juventud de nuestro país. Bienvenido, diputado Fabricio Alvarado. Muchas gracias, Rolando, Carlos, gracias y saludos a todos los radioescuchas, a todos los televidentes de Canal 2. Pues aquí estamos, dispuestos a ortigar lo que sea necesario. Empecemos con una que está en Facebook para que no se nos gele. Dice Soj Onalos: ¿se puede referir el invitado al proyecto de ley para modificar la ley de tránsito en cuanto a los conductores ebrios? Claro que sí, es un proyecto de los más recientes que acabamos de presentar. Como ustedes mismos han podido ser testigos a través de los medios, se han dado accidentes muy lamentables. Uno de ellos, de los más sonados, ocurrió aquí nomás, en el puente que comunica San José con Heredia, de la Pozuelo para abajo. Mueren 4 jóvenes y se determina que el conductor iba en estado de ebriedad. Es ahí donde retomamos una propuesta que anteriormente había hecho el partido, pero que no había tenido éxito. La pulimos, la trabajamos bien y es donde presentamos este proyecto de ley para que se aplique la cero tolerancia en el licor. Es decir, que el punto máximo permitido de alcohol sea 0,2 gramos por litro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 0,2 es lo que a veces producen algunos medicamentos, algunas frutas, incluso como la piña fermentada, algo así. Y bueno, nuestra argumentación es que realmente el país, las carreteras deben estar libres de conductores que anden pues pasados de tragos. Hemos dicho en este tema que el tema de los conductores designados debe volver a ponerse sobre la mesa. Las personas que quieren salir y tomarse sus tragos, bueno, que lo hagan, pero que tengan a alguien que los regrese a casa o que regresen en taxi. Y bueno, el proyecto acaba de ser presentado hace unas pocas semanas y vamos a ver cómo nos va en la asamblea con los compañeros diputados. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy nos acompaña el diputado Fabricio Alvarado, 905-222-0000 por teléfono, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Este segmento se llama Fuego Cruzado. Requisito: respeto, claridad, brevedad y Ortiga. Rolando, bueno, nos hace el honor la expresidenta Chinchilla, que nos está escuchando, y entonces manda un mensaje diciendo: saludos al diputado Fabricio, en nombre de miles de mujeres le agradecemos su valiente defensa en la red de cuidado. Y entonces entramos en ese tema. Hoy ha habido una polémica grandísima, bueno, hoy no, viene desde hace días. Claro. El presidente de Lima ha decidido a cerrar la red de cuidado para hablar con claridad. Claro. Y sectores que están decididos a que no se deje. ¿Cuál es la perspectiva de Fabricio sobre ese tema? Estamos preocupados, estamos hablando de 37.644 niños que están siendo atendidos hasta este momento, y he sido fiel defensor de que este gobierno debe darle continuidad a proyectos buenos, a proyectos que como la red de cuidado están beneficiando. No hablemos solo de los niños, hablemos de la cantidad de familias que están siendo beneficiadas, de la cantidad de madres solteras que tienen, a las que se les está quitando un peso de encima gracias a las redes de cuidado. Y el día de ayer, casualmente yo lo mencioné en Control Político. Hoy viene el ministro de Bienestar Social y la viceministra hablando de que hay un déficit, cosa que refuta el ministro anterior. Y bueno, independientemente de eso, yo hoy le planteé al ministro de Hacienda, en la interpelación que tuvimos en la Asamblea Legislativa, a ver, si el presidente Luis Guillermo Solís en campaña prometió que se iba a congelar e incluso intentar bajar el monto por consultorías,
y no lo hizo porque en el presupuesto actual hay 39.000 millones de colones en consultorías, cuando en el presupuesto del año pasado presentado por el gobierno de Laura Chinchilla había 38.000, es decir, subió 1.000 millones más de colones en consultorías. Yo le planteaba al ministro, ¿por qué no agarramos esas consultorías, las revisamos, vemos si realmente son necesarias y agarramos el dinero que se pueda agarrar de ahí, es decir, bajar todo lo que se pueda a las consultorías, aún más tomando en cuenta que el Partido de Acción Ciudadana en el pasado fue un fuerte crítico, incluso hasta satanizó este tema cuando los gobiernos anteriores ponían el tema de las consultorías en el presupuesto? ¿Por qué no agarramos esas consultorías, las revisamos, vemos cuáles son necesarias y cuáles no, y rebajamos unos 5.000 millones o más? Que 5.000 millones es el monto que dice el ministro de Bienestar Social que es el déficit para el año 2015 en las redes de cuidado. Bueno, agarremos esos 5.000 millones, saquémoselos a esas consultorías que posiblemente algunas de ellas puedan quitarse sin ningún problema y se las damos a las redes de cuidado para que no haya déficit, para que estos 37.644 niños sigan recibiendo la atención que necesitan, para que estas familias sigan siendo beneficiadas y pues entonces incluso pensar en que más niños reciban este beneficio. Saludamos a la expresidenta Laura Chinchilla con mucho respeto y cariño. Nos dice Fernando Martínez, que engañada nos pegó don Luis Guillermo, que cerraría la disco, Sebi y Conavi. A la fecha no he visto un solo acusado por corrupción, como decían en campaña. No, Fabricio, pego a esto. Primero, ¿qué le dijo el ministro en esa pregunta? Pero segundo, desde su perspectiva, la comparecencia del ministro fue la noticia de hoy, de ministro y vicepresidente Helio Fallas. ¿Cómo sale usted después de esa comparecencia? Bueno, yo creo que a mi criterio queda debiendo, don Helio, con todo el respeto que él nos merece. Creo que me pareció que en algunos temas estaba desinformado, cuando algunos diputados le preguntaban sobre temas específicos, me parece que no llegó con toda la información o no manejaba toda la información. En el tema de las redes de cuidado, pues él, yo lo noté anuente, pero aquí el asunto no es notarlo anuente y dejarlo así. Vamos a tener que darle seguimiento a esto. De mi parte, yo me comprometí a revisar el tema de las consultorías y presentar una moción para que se rebaje de las consultorías dinero que pueda llegar a manos de los encargados de las redes de cuidado. Entonces, digamos, también como periodista se lo digo, me dejó un sinsabor ver en algunos medios cómo al final don Helio sale sin querer dar declaraciones, incluso cerrándole la puerta prácticamente en la cara a un colega de Canal 9 específicamente, pero más allá de eso, bueno, también podríamos entender que él estaba cansado, fueron casi 5 horas de estar ahí, pero creo que sí, definitivamente fueron muchos los cuestionamientos que quedaron como en el aire, ¿no? Entonces, esperaremos, todavía falta tiempo para discutir este tema. Ahora, la prensa que he visto algunas noticias, lo que dicen es que don Helio llegó a pedir impuestos. ¿Esa es la visión que usted tiene de la comparecencia, don Helio? Pues realmente no, realmente yo, aunque sí se tocó el tema, aunque sí habló él del IVA y de otros temas similares, yo creo que pues más por lo menos en la hora en que él habló antes de los tiempos de interpelación, de cuestionamientos de las diferentes fracciones, me parece que dio un resumen que al final no nos dijo nada. No nos dijo mayor cosa sobre la justificación de algunos rubros que han sido cuestionados, no nos dijo nada sobre el tema, sobre temas que nos interesan mucho, como salud, como educación, como todo lo que se va a, por ejemplo, no mencionó este tema de las redes de cuidado, y yo se lo dije, no hay en el presupuesto un rubro que nos hable para fortalecer las redes de cuidado. Sale el gobierno diciendo no hay plata, pero en el presupuesto no aparece nada para solventar ese tema, que hay que decirlo, hay que decir dos cosas sobre este tema. La ley de redes de cuidado, esta es la hora en que 5 meses después de creada no tiene reglamento, entonces eso le quita de alguna manera la posibilidad de que sea operable, de que se puedan hacer cosas con las redes de cuidado. Y en segundo lugar, el presupuesto original es de un 4% de FODESAF, cosa que según ellos en este momento no está alcanzando, cosa que también está negando el ministro del gobierno anterior. Independientemente de quién tenga la razón en esto, el punto es que en el presupuesto yo no veo algún rubro que permita solventar ese faltante que dicen las actuales autoridades de bienestar social que hay. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional. Tenemos 2 llamadas. Buenas noches. ¿Quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, José. José, ¿cuál es su apellido? Oviedo. Adelante, por favor. Mire, quisiera preguntarle a Mauricio respecto a la ley sobre la diversidad
que ellos, que están planteando en la Asamblea Legislativa. ¿Hasta qué punto están los señores diputados dispuestos a respetar las normas, estatutos establecidos por nuestro Dios desde la fundación del mundo en cuanto a esto? Yo respeto la posición de cada uno de estas personas que tienen su forma diferente de ser, pero quisiera saber eso. Muchas gracias a José Oviedo por su llamada. La siguiente, ¿quién llama y qué plantea? Rodrigo San José. Rodrigo, ¿cuál es su apellido? Rodrigo Vargas. Adelante, Rodrigo. Ok, ustedes que están full ahí en el Congreso, no sé si se dieron cuenta del dramático caso de un ancianito que le vino un excedente de 100,000 colones y los devolvió, oiga, los devolvió al sistema de pensiones. Ahora bien, la pregunta para ustedes, ¿qué se puede hacer ahora que me digan que está la Constitucional acogiendo el recurso de amparo, prácticamente dejó por fuera o echó por la borda, a la basura, al cesto, la ley que iba a eliminar las pensiones de lujo? Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada. Tenemos una más y paramos ahí un toque, Marco, para que don Fabricio nos acompañe con su respuesta. ¿Quién llama? Aines de la Cruz, de Cartago. Adelante, por favor. Una consulta, don Fabricio. Si todos los diputados tienen un asesor, ¿por qué si no están capacitados, por qué asumen ese trabajo de diputados si realmente no tienen la capacidad de hacerlo? Muchas gracias por su llamada, don Fabricio. 3 temas. No, bueno, aquí le agrego uno porque está dentro de una de las preguntas parecidas, nada más que en el lado contrario. Don Luis Corrales dice, ¿qué hace un religioso en la asamblea? Y él hace un comentario: evitar que los derechos humanos prosperen basado en las premisas archisuperadas. Qué lástima. Bien, ahí está. Bueno, voy a juntar la primera pregunta con esta última que usted nos lee, don Carlos. Bueno, básicamente somos gente que tiene principios cristianos, pero que también tiene que aportar. Vea que hasta ahora estamos hablando de estos temas, hemos hablado de temas de redes de cuidado, hemos hablado de temas de la parte social, que desde que yo empecé en esta legislatura he dicho que me interesa mucho. Me interesan mucho los temas sociales, me interesa mucho ayudar a la gente dentro de nuestras posibilidades. Yo soy solo un diputado, soy jefe de fracción, soy un partido pequeño, pero estamos tratando de hacer las cosas bien. En este tema respeto muchísima y profundamente a la comunidad homosexual y a todos los que de alguna manera tienen que ver con ella, y creo que, y lo hemos dicho así, los derechos patrimoniales se les pueden otorgar de manera, a través de distintas reformas a reglamentos. Lo que sucedió en la Caja del Seguro Social, no más iniciado este gobierno, usted lo mencionó ahorita al principio del programa, hay alguna especie de polémica por el hecho de que no se ha aplicado, pero en ningún momento nosotros nos opusimos a este tema, porque creemos que son derechos que ellos deben recibir, creemos que a través de distintas reformas a reglamentos ellos pueden recibir estos derechos. Sí, claramente somos defensores del matrimonio, somos defensores del matrimonio entre hombre y mujer, somos defensores de la familia, como está establecido, porque la gente trata de hacerlo ver, aquí lo dijo don Luis Corrales en su comentario, tratan de hacerlo ver como un tema religioso. No, aquí estamos defendiendo lo que dice el Código de Familia, estamos defendiendo lo que dice el Código Civil, estamos defendiendo lo que dice la Constitución en este y otros temas, no solo en este tema de la diversidad específicamente, y realmente el tema de derechos humanos es un tema que pues ha querido verse así, como un tema de derechos humanos, pero nosotros estamos defendiendo también derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la vida, cuando hablamos del tema del aborto, el principal derecho humano que existe es el derecho a la vida, el derecho a vivir, y se está tratando de truncar a través de algunos proyectos que pretenden abrirle la puerta al aborto en nuestro país. Respecto al tema de los asesores que mencionaba, no logré anotar el nombre de la persona que hablaba de los asesores. Minor. Bueno, don Minor, mire, el hecho de que tengamos asesores no quiere decir que no estemos capacitados, pero yo le voy a poner mi ejemplo en particular. Acabo de decir que soy solo un diputado. Con la cantidad de proyectos de ley que hay, con la cantidad de asuntos que hay que tratar en la asamblea, que usted también lo mencionó ahora, don Rolando, ¿qué haría uno solo sin asesores?
no podríamos hacer la gran cosa. Los asesores hacen un trabajo fundamental de asistir a reuniones en las que uno no puede asistir, de comentarle o de revisar proyectos de ley que uno tal vez no tiene todo el tiempo para hacer, porque también hay que aclarar esto, nuestro trabajo no es solamente las horas del plenario que estamos en la tarde, tenemos comisiones. En mi caso particular, yo estoy en la Comisión de Gobierno y Administración, yo soy el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, hacemos un trabajo de control político. Yo he ido a comisiones como la de jurídicos, a comisiones como la de derechos humanos, a comisiones como la de ingreso y gasto público, a participar de las comisiones, y esas son comisiones que a mí no me devengan dietas, porque son comisiones en las que yo no pertenezco. Yo voy porque me interesan temas específicos. A la Comisión de Ingreso y Gasto Público he ido a poner mociones para que se lleve el tema de la SUTEL, para que se lleve el tema de la ARECEP, para que se lleve el tema del programa Integra 2, que ocasionó el problema que se dio con la huelga de educadores y con los salarios a principios de este gobierno. He ido a otras comisiones. Es el trabajo que hacemos los diputados. Entonces los asesores para mí son necesarios, son muy importantes, y son gente que también tiene que estar capacitada, a como nosotros tenemos que estar capacitados. Yo quisiera no desviarme de la primera parte. Y una duda. Yo quisiera volver un poquito a la primera pregunta y una duda. ¿No cree usted que ya este tema, digamos, de valores, de la discusión, estas tan difíciles que son, sobrepasa la Asamblea Legislativa? No estamos parlamentarizando, digamos, el proceso del debate de los valores. No debería ser temas que se vaya a la discusión nacional y que sean los referendos, o que sean los mecanismos diferentes, a que sea una Asamblea Legislativa la que discuta si la pastilla el día después, si los matrimonios gay lésbicos, si fecundación in vitro, etcétera, etcétera, etcétera. Que pareciera como que les están dando a ustedes, Asamblea Legislativa, responsabilidades más allá de las posibilidades reales que puedan tener por el tipo de temas, porque si bien es cierto los diputados son los representantes populares, esto es mucho más grande que eso, ¿verdad? Digo yo desde mi perspectiva. ¿No cree que es necesario buscar mecanismos diferentes para poder resolver estas cosas? Cuando usted me lo dice, a mí me suena, y yo pienso que en esto el pueblo debe estar involucrado. Yo creo firmemente que la gran mayoría de este país aún tiene valores, aún tiene principios, y como le repito, salgámonos de lo religioso, porque han querido encasillarnos como un tema religioso. Lo dije una vez en plenario, don Rolando, cada vez que alguno de nosotros, los diputados, vea que uno de los que comentó en la primera sección de este programa dijo un diputadito de una manera despectiva cuando habló, no sé si estaba hablando de Gonzalo Ramírez o estaba hablando de mí, que fuimos los dos diputados cristianos, aparte de Mario Redondo, que intervinimos en la interpelación del ministro. Pero de alguna manera se usa el término diputado evangélico, diputado cristiano, para denigrar lo que nosotros estamos haciendo. El trabajo que yo vine a hacer en esta Asamblea Legislativa, motivado por muchas cosas, por la defensa de los valores, pero también motivado en el sentido de que este país necesita gente responsable, y yo estoy intentando ser un buen diputado, estoy intentando hacer un trabajo que ayude a las personas, estoy recibiendo a las personas en mi oficina, estoy haciendo todo lo posible para que el pueblo y los que votaron por este servidor se sientan realmente representados. Y yo creo firmemente que, como les repito, este no es un asunto de religión, creo que este es un asunto de principios que este país defiende prácticamente en su totalidad. Yo siento, con el respeto, y lo acabo de decir, respeto mucho a estos grupos, le tengo gran respeto. Un día de estos me topé a don Marco Castillo, el presidente del Movimiento Diversidad, ahí en la Asamblea Legislativa, que creo que está trabajando como asesor ahí, me parece, y lo saludé amablemente, porque creo que ellos merecen gran respeto.